Ismael Mario Zambada García, conocido como El Mayo, es uno de los capos más influyentes y evasivos en la historia del narcotráfico. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Zambada ha logrado evitar la captura por décadas, manteniendo una presencia clave en el cártel de Sinaloa. Sin embargo, su legendaria capacidad para eludir a las autoridades parece haber llegado a su fin. El 14 de marzo de 2024, en una operación coordinada entre las Fuerzas Especiales Mexicanas y agencias internacionales de inteligencia, Zambada fue finalmente capturado en una hacienda escondida en las montañas de la Sierra Madre Occidental. Fue un golpe estratégico que tomó años de planificación y una cuidadosa vigilancia, pues el Mayo era conocido por su habilidad para camuflarse entre su entorno rural y movilizarse en lugares de difícil acceso. La caída de Zambada se selló tras una exhaustiva investigación en la que se rastrearon sus movimientos a través de una compleja red de informantes y tecnología avanzada. Ese día, sin mayores enfrentamientos, las Fuerzas Armadas mexicanas lograron rodear la propiedad y apresarlo. El hombre que durante años había comandado el cártel de Sinaloa, consolidando su poder junto a Joaquín El Chapo Guzmán, finalmente vio el fin de su vida criminal. Su vida. Ismael Mario Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, un pequeño poblado ubicado en el municipio de Culiacán, Sinaloa, México. Hijo de una familia de origen campesino, su vida en los primeros años estuvo marcada por la pobreza y las dificultades económicas propias de la región. No hay mucha información verificada sobre sus padres o si tenía hermanos, pero se sabe que su entorno rural y la falta de oportunidades marcaron su juventud. Su infancia transcurrió entre labores en el campo y una educación limitada. A pesar de esto, desde joven Zambada mostró una habilidad para el comercio y la negociación, características que más tarde lo ayudarían a forjar su carrera en el narcotráfico. No se tienen registros claros de su paso por la educación formal, lo que sugiere que dejó los estudios a temprana edad para dedicarse por completo a otras actividades. En cuanto a su vida personal, se sabe que tuvo varias parejas a lo largo de su vida y que sus hijos también se vieron involucrados en actividades delictivas. Uno de sus hijos más conocidos, Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, jugó un papel importante dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, pero fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos. Zambada también es padre de otras figuras clave dentro del cártel, como Ismael Zambada Imperial, alias El Mayito Gordo. A pesar de la notoriedad de su vida criminal, Zambada logró mantener una figura relativamente discreta en cuanto a su vida privada. La imagen pública de El Mayo siempre estuvo envuelta en misterio, lo que contribuyó a su capacidad para evitar la captura durante tanto tiempo. Como criminal. La carrera criminal de Ismael Zambada García comenzó en la década de 1970, un periodo en el que el narcotráfico en México estaba en pleno auge. Su primer contacto con el mundo del tráfico de drogas ocurrió a través de la marihuana y el opio, cultivos comunes en Sinaloa, su estado natal. Zambada comenzó como un pequeño productor y distribuidor, pero su habilidad para manejar redes de tráfico y sus conexiones lo ayudaron a escalar rápidamente dentro del mundo del crimen organizado. A medida que el negocio del narcotráfico se expandía, Zambada consolidó su poder dentro del cártel de Sinaloa, que en ese entonces estaba bajo el mando de Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, El Mayo junto con Joaquín El Chapo Guzmán y otros líderes se posicionaron al frente del cártel, lo que marcaría el inicio de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Bajo su mando, el cártel amplió sus operaciones a nivel global, traficando cocaína, heroína, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Zambada era conocido por su discreción y su capacidad para mantenerse en las sombras, lo que le permitió operar sin el mismo nivel de exposición mediática que otros capos como el Chapo. Su capacidad para mantener relaciones con funcionarios corruptos, tanto a nivel local como federal, fue clave para su éxito. A lo largo de los años, su red criminal creció exponencialmente, extendiéndose no solo por México, sino también por Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos. Su poder dentro del cártel era tal que, incluso después de la captura del Chapo, Zambada seguía siendo considerado el principal líder de la organización. Uno de los momentos más álgidos de su carrera criminal ocurrió durante la guerra contra el narcotráfico iniciada por el gobierno mexicano en 2006. A pesar de los esfuerzos del gobierno y de las fuerzas internacionales para capturarlo, el Mayo logró mantenerse en libertad, lo que acrecentó su leyenda como el capo que siempre escapaba de la justicia. Durante este tiempo, el cártel de Sinaloa se enfrentó a otros grupos criminales, como el cártel de los Zetas, en una brutal lucha por el control de las rutas de tráfico. Caída. La investigación sobre Zambada fue extensa y meticulosa. Las agencias de seguridad utilizaron una combinación de técnicas tradicionales y tecnología avanzada, incluyendo la interceptación de comunicaciones, satélites y la infiltración de informantes en los niveles más bajos del cártel. A pesar de estas tácticas, Zambada logró evadir la captura, moviéndose entre las montañas de Sinaloa y aprovechando su conocimiento del terreno. El punto de quiebre en la investigación ocurrió tras el arresto de su hijo, Vicente Zambada Niebla, en 2009. El Vicentillo comenzó a colaborar con las autoridades de Estados Unidos, proporcionando información crucial sobre el cártel de Sinaloa y, en particular, sobre los movimientos de su padre. Esto, junto con los testimonios de otros detenidos, permitió a los investigadores acercarse cada vez más a Zambada. La captura de El Mayo sorprendió a muchos, ya que había sido considerado intocable durante años. Zambada fue trasladado a Ciudad de México, donde enfrenta cargos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. Aunque su juicio aún está pendiente, se espera que reciba una condena de cadena perpetua, similar a la de Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades mexicanas han indicado que su proceso judicial se llevará a cabo en México y que no será extraditado a Estados Unidos en el corto plazo. La captura de Ismael Zambada García, El Mayo, representa uno de los últimos golpes a los grandes capos del narcotráfico mexicano que dominaron las últimas décadas. Su caída simboliza el fin de una era en la que figuras como él lograron construir imperios ilícitos a través de la corrupción, la violencia y el control territorial. A pesar de que su captura es un triunfo para las fuerzas de seguridad, el legado de Zambada sigue presente en la estructura del cártel de Sinaloa, un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es larga y compleja. La historia de El Mayo Zambada es, en muchos sentidos, la historia de un hombre que supo moverse entre las sombras, manteniendo un perfil bajo mientras ascendía al poder en una de las organizaciones criminales más grandes del mundo. Aunque su vida estuvo marcada por el crimen, también es un reflejo de las profundas desigualdades y la falta de oportunidades que prevalecen en ciertas regiones de México, donde el narcotráfico se convierte en un camino tentador para muchos. Este es un recordatorio de que detrás de cada gran figura del crimen organizado hay redes más amplias que siguen operando, y que el verdadero desafío para la justicia es desmantelar estas estructuras y abordar las causas que llevan a su creación. La historia de Zambada no solo debe verse como la caída de un capo, sino como un llamado a reflexionar sobre las estrategias necesarias para enfrentar estos problemas de raíz. Si esta historia te pareció interesante y quieres conocer más sobre los personajes más poderosos y temidos del mundo criminal, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del legado de El Mayo Zambada? ¿Crees que su captura cambiará el panorama del narcotráfico en México? Déjanos saber. Nos vemos en el próximo episodio.